realmente una vez más agradecida con toda la gente que nos apoya. Esto es posible gracias a la solidaridad. Nosotros hemos pedido ayuda y nos han dicho que sí. Y con el grupo de voluntarias y todo el apoyo acá de la subsistencia, con los militares preparando un plato de comida para gente que hoy nos necesita y decirles presente. Vamos a seguir con esta iniciativa, se ha alargado la cuarentena una semana más, así que yo creo que toda la semana que viene también acompañando con esto y luego de esto preparando unos kits de alimentos para que puedan ser entregados a las familias y que puedan también ellos aguantar un poco este mal momento. Y quedarse en casa realmente es decir te quiero, sabemos que nos vamos a extrañar todos porque la Semana Santa es un momento de encuentro familiar, de muchas tradiciones, pero la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a la gente que queremos en este momento es hacer ese sacrificio y yo creo que vale la pena.